El honor y el placer es mío y espero estar a la altura de las circunstancias de este querido grupo de compañeras y compañeros. Allí no puedo ver a todos, pero veo a Eduardo del Cerro, a Fernando Silva Nieto, a mi querido amigo Nico Nicolini. Realmente estoy muy emocionado porque no esperaba encontrarme con tanta gente querida. Y muchas gracias por el reconocimiento y recuerdo de Paco. De alguna forma todos somos Salieri de Paco, ¿verdad? Mi presentación va a ser muy breve. Yo voy a hablar sobre lo que significó para mí y para mi trabajo en el hospital la pandemia y cómo fue una trágica, ¿no? Pero una gran oportunidad para pensar lo que nosotros hacíamos desde la bioética. Juancho, te quiero preguntar si se está viendo mi presentación y se me escuchan bien. Sí, Nacho, se está viendo tu presentación y te escuchamos muy bien. Ambas Bueno, cosas a la vez, lo cual es un prodigio. muy bien, Juancho, alto y claro. Muchas gracias. Bueno, como les decía, nosotros estamos acostumbrados, y con Eduardo del Cerro también lo hemos visto tantas veces, con tantas charlas, ¿no?, que dimos allí en el Hospital Durán. Todos también somos Salieris de Eduardo, ¿no?, porque Eduardo creo que hizo una gran contribución a la bioética. Y lo más importante para mí de Eduardo y lo que más me enseñó es sobre las posibilidades de uso de la bioética, porque Eduardo puso la bioética en acción. Eduardo se jugó entero y puso un pensamiento por los más débiles, ¿no? Eduardo milita una bioética comprometida con los grupos más vulnerables, ¿no? Desde el norte argentino hasta en África. Por eso a mí me da un poco de vergüenza también hablar de esto estando Eduardo presente. Te interrumpo, Nacho, para aclarar al resto del grupo que estás hablando de Eduardo del Cerro. Sí, perdón, Eduardo del Cerro, claramente, sí. Para mí una luz que ilumina la bioética criolla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y como les decía antes, esto también nos ayudó a repensar, ¿no?, al equipo de salud en estos tiempos pandémicos, ¿no? Porque cuando ya lo decía y lo dijo Naciones Unidas, cuando hay limitaciones de tanto técnicas científicas, hay que, digamos, abrir el campo del pensamiento, y yo diría del corazón, al componente social y al componente ético, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en una bioética anclada de una atención centrada en el paciente, lo cual no está mal, está muy bien porque nos permitió rehumanizar muchos aspectos de la atención esa centrada en el paciente. Pero ahora vislumbramos que es necesario también tener una transición, yo diría epistemológica y política, a una atención centrada en la comunidad. Y también la pandemia nos enseñó que la medicina no es el arte de curar. Este es un gran mito que tiene 2500 años, que nos ha provocado muchos problemas y ha generado en la comunidad expectativas desmesuradas, porque si por un lado nosotros les decimos que la salud es ese completo estar de bienestar físico, social y psicológico, y por otro lado decimos que los trabajadores ejercen el arte de curar, ¿cómo no va a haber reclamos? Porque son, digamos, es una definición utópica, medicalizante y retórica, ¿verdad? Entonces la pandemia, un poco como decía Francisco, ¿no?, la pandemia fue una suerte de, la tierra está pataleando, ¿no?, de alguna forma, y nos hizo ver también de reconocer nuestros propios límites. Yo creo que esto es importante también, pensar en una nueva ética del cuidado. Entonces yo pienso en 3 dimensiones, Juancho querido, como ya hemos hablado tantas veces nosotros. En primer lugar, es necesario reformular esa bioética pensando en aquellos grupos más necesitados, ¿no?, en esa ética del cuidado. Vos ayer, Juancho, nos compartiste un reportaje sobre los niños, niñas y adolescentes, que es uno de los grupos más olvidados de la pandemia y donde menos foco pusimos nosotros, y donde va a haber secuelas también muy difíciles también de restañar. También la pandemia nos hizo pensar en la necesidad de ampliar el foco de esa bioética clínica y pensar en una bioética social, en una bioética política, vinculada también a una ética de la responsabilidad, en donde tenemos que hacernos cargos en 3 niveles sobre la
utilización de los recursos. Pero lo más importante allí es el mesonivel o nivel macro, que tiene que ver con políticas públicas ancladas en nuevos principios que, a mi juicio, van a fundamentar una nueva salud colectiva y una nueva salud pública, que son básicamente la dignidad, la solidaridad y la justicia. Ahora voy a volver sobre esto. Pero creo que esta es una lección fuerte también de la epidemia, ¿no? Que nos obliga a pensar más allá de lo que algunos denominan ese mantra de Georgetown, ¿no? Repetir como liturgia de la bioética esos 4 principios que fueron, digamos, anclados en aquella comisión presidencial en los Estados Unidos y después en el informe Beecham y Childress, que fue de alguna forma la liturgia que aún hoy sigue teniendo mucha preeminencia, inclusive en Latinoamérica y en Argentina. Una bioética muy vacía de contenido, principialista, con una ética ultra pragmática, consecuencialista, utilitarista, y donde nosotros vemos la limitación de esa forma de pensar en bioética. Por eso hace 10 años, a partir de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, allá por el 2005, gracias a la participación activa y militancia de Brasil y de Argentina, podemos hoy hablar de esta nueva bioética que tiene un contenido social. A través de muchas formas, porque también lo que hay que reconocer, las distintas voces y perspectivas en Latinoamérica que le dan forma a esta nueva bioética. La bioética personalista, la bioética del encuentro, la bioética de la intervención, tantas formas como distintas formas de pensar en Latinoamérica tenemos. Pero sin lugar a dudas, la pandemia pegó, y esto no hay ninguna duda, con mucha más virulencia, con mucha más fuerza en aquellos grupos vulnerables. A mí también me parece que hablar de grupos vulnerables es una suerte de, yo diría, de neologismo polite, quizás bien intencionado, pero que no refleja la realidad. Porque si nosotros hablamos de vulnerabilidad, el sufijo idad significa propensión a, cuando lo que nosotros vemos que estos grupos ya han sido vulnerados. Con lo cual nosotros debemos hablar de grupos vulnerados, no de grupos vulnerables, y en especial de la pobreza. Ya después de la administración del último gobierno, del penúltimo gobierno en Argentina, para fines del 2019, la indigencia por ingresos fue más elevada, claramente en aquellos hogares cuya principal fuente de ingresos era, digamos, trabajadores informales, marginales, cuentapropistas, laburantes que hacían changas, ventambulantes. Imagínense ustedes el peso a partir del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del 19 de marzo, 20 de marzo, lo que significó para estos grupos. Y lo que significó también establecer medidas pensadas desde una digamos, como visión, yo diría clase medista y también en un punto muy bachista, ¿no? Donde hablábamos de la necesidad del lavado frecuente de manos, del aislamiento social, del mantenimiento del distanciamiento. Entonces lo que nos preguntábamos en aquel momento era cómo era posible quedarse en casa cuando no se tiene una casa, cuando viven 10 o 20 personas en un espacio de 5 metros cuadrados. Cómo lavarse las manos cuando ni siquiera había agua potable. Para los que viven en la ciudad de Buenos Aires esto fue una calamidad, yo diría un escándalo sanitario, especialmente en el barrio 21, Carlos Mujica, donde no había agua potable, y allí vimos después la explosión, digamos, las características hiperendémicas del COVID en estos barrios. Ya sabemos nosotros desde hace tiempo que los determinantes sociales claramente son los que nos han permitido tener evidencia sobre la proporción que hay entre la desigualdad social y el aumento de la comorbilidad asociado a la pobreza. Cuando nosotros vemos los últimos estudios, vemos que, por ejemplo, ustedes conocen el coeficiente Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad, es decir, la distancia que hay entre los que menos tienen y los que más tienen. La aspiración es cero, y a medida que va llegando a uno de los lugares donde hay mayor distanciamiento y mayor desigualdad, hoy Latinoamérica es la región con mayor coeficiente Gini del mundo. Tenemos más desigualdad en Latinoamérica que en el África subsahariana. Y esto claramente, lo que hoy vemos en el interior del país, en aquellos lugares donde no había digamos, una cobertura sanitaria y los determinantes sociales eran mucho más exiguos, estamos viendo cómo está explotando la pandemia
lamentablemente, en nuestro país, y lo vemos también como explotado en otras regiones del continente. Hay que hablar de Perú, Chile mismo, Ecuador, Brasil. Bueno, son ejemplos sintomáticos de lo que ya nos enseñaba Ramón Carrillo hace más de 70 años, ¿no? Cuando él expresaba que frente a las enfermedades que generan miseria, frente a la tristeza, la angustia, el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedades, son unas pobres causas. Yo realmente hace 15 días, cuando escuché el informe de UNICEF, a mí me estremeció de una forma que yo te diría que para mí fue un escándalo, cuando se anuncia que a fin de año el 63% de las niñas y adolescentes en nuestro país van a ser pobres. Esto es una tragedia, esto no nos puede pasar, digamos, por el costado. Que el 63% de los pibes y las pibas que viven en la Argentina sean pobres. Entonces, y cuando yo veo que hay, discúlpenme la expresión, pero personas, yo respeto porque soy democrático, pero cuando veo que hay manifestaciones que ponen en riesgo a los demás, sin cuidado, con consignas supuestamente vinculadas a la República, ¿qué estamos haciendo nosotros por esos chicos, por esos pibes, no? Entonces creo que con esto no quiero ni alimentar la grieta, ni plantear, digamos, pero es una descripción simplemente de lo que nos está pasando, ¿verdad? Y también sabemos el Comité DEX, que es el comité que se encarga de controlar a lo que Argentina se obligó con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es que el derecho a la salud es un derecho inclusivo. Es decir, el derecho a la salud como un derecho humano es indivisible, es interdependiente, y es un derecho tan esencial que muchos otros derechos dependen del derecho a la salud. Si yo no accedo a la salud, voy a tener limitaciones para poder educarme bien, para poder laburar, para poder circular, para poder practicar mis proyectos de vida más esenciales. Entonces esto creo que también la pandemia lo ha puesto, digamos, un poco en crisis. Nosotros, no los voy a aburrir, si a alguien les interesa se los paso después, pero hemos hecho recomendaciones al Ministerio de Salud sobre algunas recomendaciones para establecer estrategias activas de contención y de mitigación de la epidemia en barrios populares y en personas en situación de calle. Esto es alarmante también, ustedes seguramente no necesitarán ninguna estadística. En la Ciudad de Buenos Aires se ve día a día como cada vez más hay gente en situación de calle. Y esto también es otra tragedia y es otra, digamos, alarma y otro gran desafío para intentar modificarlo desde el lugar en que podamos participar. Pero también una de las cosas que nosotros establecimos en aquel momento, a través del programa Cuidar en su momento y del programa Detectar, era algo muy elemental. Ahora hay instrumentos, y esto lo voy a significar brevemente al final, de lo que se denomina salud digital o medicina digital y telemedicina. Es un instrumento muy potente que puede claramente mejorar la accesibilidad y mejorar las circunstancias en el derecho al acceso a la salud. Pero todos pueden tener los mejores celulares, médicas y médicas pueden tener las mejores plataformas digitales para hacer teleasistencia o teleconsulta, pero si la gente no tiene algo elemental que es el acceso, y no tiene capacitación, porque todos nosotros somos de alguna forma, digamos, migrantes digitales, la mayoría de los pibes son nativos digitales, no tienen problema, pero acá si no garantizamos capacitación, especialmente en grupos, en poblaciones populares, y no tienen acceso, conectividad, muy poco vamos a poder hablar de estrategias de epidemiología digital o de programas de detectar o cuidar si la gente no tiene acceso. Entonces nosotros una de las cosas, y que yo estoy insistiendo mucho ahora desde la UNESCO, es en que el derecho a la Internet, el derecho a la conectividad, sea considerado un derecho humano de cuarta generación. Y esto es esencial, y esto es algo que creo que cada uno de nosotros desde nuestros lugares debemos militar por esto. Hoy, una persona que no tiene acceso a Internet y a una conexión digital de alta velocidad es un analfabeto digital en estos tiempos. Y el goce de muchos derechos humanos depende de estos niveles de conectividad. Con lo cual también esto es otro escándalo. Sí, si les pido, como pidió Juancho antes, si nos podemos mutear, porque estoy escuchando un poquito de interferencia. Muchas gracias. Como les decía antes,
vamos a ver un poco el tema de los principios. En situaciones catastróficas también hemos visto que muchas veces algunas libertades individuales y derechos individuales pueden, digamos, ser limitados, restringidos, porque es necesario privilegiar el interés común, el interés colectivo. Digamos, ¿cuál sería el límite a esta limitación, digamos, perdón la redundancia? Bueno, el primer límite que nosotros pensamos es el respeto por la dignidad humana. Y aquí vemos que hay una cuestión fundamental, y esto lo conoce bien Eduardo del Cerro y otros compañeros que trabajan en bioética. Hoy tenemos, digamos, hay un gran cisma, podríamos decir, o una grieta, para utilizar una palabra de moda, en la bioética, en el campo de la bioética internacional, que es aquellos que piensan que la dignidad es un concepto vacío, inútil y que no sirve para nada. Esta idea la desarrolló Ruth Mack hace muchos años y junto con el Departamento de Bioética de la NIH en Estados Unidos, donde ellos privilegiaron esa mirada que decía antes de Georgetown, una mirada principialista, una ética ultra pragmática, basada, digamos, en que la libertad de mercado de alguna forma regula la ética también, ¿no? Todos sabemos que un Estado que no regula regala salud, y todos sabemos que un Estado que no regula promueve más enfermedad, más pobres y más desamor y más desamparo. Nosotros que profesamos esta idea de la dignidad como un concepto esencial, profesamos la idea de que la dignidad es un concepto que es, digamos, de alguna forma continente, es un concepto que fundamenta la idea del derecho y fundamenta la idea de la bioética. Y para poder definirla y para que no nos digan que es un concepto vacío, decimos que dignidad es un valor esencial, es un valor que se predica de las personas humanas. Sabemos que hay otros entes que tienen derechos como el medio ambiente, los animales o las generaciones futuras, pero solamente las personas, y esta es una característica esencial, tenemos ese valor esencial de la dignidad. La dignidad también, desde una perspectiva kantiana, o donde ustedes lo puedan ver, significa que cada uno de nosotros tiene un valor en sí mismo por el mero y maravilloso hecho de ser persona. Cada uno de nosotros debe ser considerado como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. Esta situación es la gran paradoja de la ética y el derecho. Todos nacemos iguales, decía la Declaración del 48, en libertad y en derechos, pero a la vez cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles, somos distintos. Esta es la gran paradoja de la distinción y de la igualdad en términos de dignidad y de derechos. Y para que esto no sea un concepto inútil, por ejemplo, estar convencidos de este principio orientador nos permitió a nosotros, por ejemplo, a diferencia de otros países como Italia y España en los inicios de la pandemia, establecer, por ejemplo, que la edad nunca debe ser considerada un criterio de asignación de recursos autónomo. Por eso nosotros decimos que anclados en este principio de la dignidad, ni el valor social ni la edad de una persona son criterios de asignación de justicia. Entonces, por ejemplo, una persona de 80 años tiene el mismo derecho de acceder a un respirador o ingresar en terapia intensiva que una persona de 30. Como criterio de asignación autónomo. Esto hay que aclararlo también. Somos, digamos, creemos en la dignidad, pero no somos tontos. La edad sí puede, por términos de justicia y de equidad, considerarse un factor de asignación secundario cuando esos dos competidores empatan, digamos, en cuanto, por ejemplo, como vamos a ver ahora en el triage que pensamos, por ejemplo, en la gravedad de la enfermedad y en el pronóstico. Pero nunca tenerlo como un criterio de asignación autónomo, porque esto sí pulveriza, como les decía antes, queridas amigas y amigos, ese concepto de dignidad. Por el contrario, esto genera discriminación para el adulto mayor, que en términos, en el campo, digamos, de los derechos humanos se denomina edaísmo, viejismo o ajeísmo. Y el otro también concepto fundamental que nosotros retomamos, y seguramente Eduardo del Cerro podrá ayudarme en esto, es el principio de la solidaridad. Paco también nos enseñó durante mucho tiempo que en épocas de crisis la solidaridad no es la mejor opción, sino que es la única opción. Y esto creo que hay que tenerlo muy adentro, hay que encarnarse con esta idea de la solidaridad. La solidaridad nos permite tener esa convicción de que nadie se salva solo, que dependemos del otro, sin necesidad de ser el otro. ¿Se acuerdan como decía Levinas?
yo no soy el otro, pero necesito el otro para ser yo. Y fíjense ustedes que el confinamiento, la cuarentena, triunfó de alguna forma, más que por el miedo, por la convicción de la protección colectiva. Por ello yo creo que, y esto lo hemos discutido en el ministerio también, con las autoridades y con el ministro y la viceministra, que hay que tratar de hacer todo lo posible para que las estrategias de confinamiento, de cuarentena, van a tener mejor resultado si son digamos, si son el producto de una convicción y no de una coacción. Yo en todo caso si me aíslo por amor al prójimo, no por temor a la coacción penal o a la amenaza penal. Y creo que este es un punto muy importante teniendo en cuenta la situación en el interior de nuestro país, donde más represión va a generar más de estas marchas que practican una suerte de militancia de una pseudo libertad. Entonces yo creo que contra eso, más que la puja digamos, o la lucha, tenemos que trabajar muchísimo sobre esa ética de la convicción, de la solidaridad y sobre esa ética del cuidado. Dicho esto, nosotros sabíamos ya, Argentina tuvo la suerte de tener un poco el diario del día después, el diario del lunes. Sabíamos que el 80% de las personas infectadas va a desarrollar síntomas leves y que el 5% iba a requerir atención en unidades de cuidados críticos. Para eso nosotros desarrollamos, lo primero que hicimos es hablar de circunstancias de justicia. En ética nosotros decimos que ¿por qué es importante hablar de justicia? Justicia como justicia distributiva, ¿no? Es decir, como estrategias racionales y justas de asignación de cargas y beneficios. A esto me refiero con justicia. Después hay otros sistemas de pensar en justicia como justicia conmutativa, que es en relaciones más vinculares, en relaciones más, digamos, contractuales. Pero en este caso nosotros pensamos que aquí era necesario pensar en esto porque serán lo que son las circunstancias de justicia en todo el mundo, en nuestro país, que son la escasez de recursos, la heterogeneidad de la composición social y la disparidad de intereses. Estas son lo que se denominan circunstancias de justicia que nos obligan a pensar en criterios de justicia. Y también decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es cuán escasos son los recursos. Argentina rápidamente dijo, bueno, miren, tenemos 6.000 respiradores, esto hay que claramente y rápidamente modificarlo. Ustedes saben, en diciembre del 2019 Argentina tenía 6.000, 7.000 respiradores, unidades de terapia intensiva con respiradores, y hoy ya tenemos prácticamente más de 12.000. Pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, inauguramos hospitales, inauguramos salas de terapia intensiva, pero nunca inauguramos trabajadores, personal de la salud. Hoy tenemos 3.000, 3.500 como mucho intensivistas, médicos intensivistas y médicas intensivistas. ¿Quién va a poder manejar? Y es lo que está pasando ahora. A Chaco hubo que mandar intensivistas, a Resistencia en los comienzos. Ahora a Santa Fe, a Rosario, Neuquén está explotado, Córdoba ni que hablar. Entonces yo creo que esta es otra de las grandes enseñanzas de la pandemia. Y yo aquí les quiero ser muy honesto. El otro día me invitaron a participar de una charla que era lecciones aprendidas, ¿no? Lecciones aprendidas de la pandemia. Yo dije, miren, discúlpeme, pero el título, no estoy muy de acuerdo con el título, porque todavía no aprendimos nada. En todo caso, digamos, enseñanzas de la pandemia, digamos, ¿no? Pero lecciones aprendidas me parece demasiado. Pero bueno, dicho esto, yo lo que quiero decir también que es muy importante, y con esto insisto, y se ha visto y se ha puesto, la pandemia tuvo y tiene esa característica de desnudar, ¿no? De sacar velos. Y la pandemia ha desnudado con claridad también la forma en que se ejerce la actividad de los trabajadores de la salud. Con Juancho lo hablamos varias veces, él pobre preocupado por sus hijos, su familia, médicos jóvenes comprometidos en la lucha, en la primera línea de acción. ¿Se acuerdan que al principio aplaudían a las 9 de la noche a los trabajadores de la salud? Esto rápidamente, digamos, se diluyó. Y ahora el gobierno, las instituciones terminan dando un bono de 5.000 pesos a las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Y esto sinceramente nadie lo dice, pero yo tengo la libertad suficiente como para decirlo. Inclusive teniendo muchos compañeras y compañeros en el gobierno.
Esto es una afrenta, esto es un ataque a la dignidad. Aquí las trabajadoras y los trabajadores tienen que tener un reconocimiento y una redignificación de su laburo profesional todos los días, y que sea para siempre. No sea cosa que termine la pandemia y vuelvan a tener que laburar en 4 o 5 trabajos simultáneos, porque recordemos que el grupo más vulnerable para la infección no son tanto los pobres como los adultos mayores, sino los trabajadores de la salud. Hoy la prevalencia de infección en trabajadores de la salud está superando el 10%. Ya murieron más de 150, hay más de 24.000 trabajadores de la salud infectados y murieron más de 150 trabajadores de la salud. ¿Y esto por qué se infectan más? ¿Porque se descuidan? No. Por el pluriempleo, porque tienen un montón de laburo, y porque, digamos, hay una situación de estrés y de burnout que a veces, razonablemente, promueve un relajamiento en las medidas de bioseguridad. Discúlpenme la vehemencia, pero yo trabajo en un hospital público hace 30 años y las cosas mucho no han cambiado. Y además que las enfermeras y los enfermeros tengan que hacer una manifestación y que encima sean reprimidos para que se lo consideren profesionales de la salud, esto es una ignominia, esto es un escándalo. Pero bueno, creo que también sobre esto hay que discutir. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, como les decía antes, el tema de la dignidad. La solidaridad es uno de los bastiones, creo, de esta nueva forma de pensar la salud colectiva. Hay una forma de expresar la solidaridad también que a mí me gusta mucho. Yo adapté un texto de Kundera en su momento, como un tributo a los trabajadores de la salud, que decía algo así, ¿no? Como la máxima expresión de la bondad humana se refleja cuando quien la recibe carece de todo poder, ¿no? A mí me pareció una forma muy maravillosa y muy profunda de justamente resignificar ese valor de la solidaridad. Cuando los laburantes, los trabajadores de la salud dan todo a cambio de nada, porque está ese paciente allí, que le falta el aire, que se está muriendo, que se está yendo, y sin embargo uno pone todo a cambio de nada. Nos queda menos de un minuto, así que termino brevemente con el tema de solidaridad, que claramente no surge de un cálculo o una práctica utilitaria. Es un sistema que valora la cooperación social, es también un lugar, la solidaridad, que se expresa a través, como decíamos antes, de esa transición conceptual, epistemológica y política de los cuidados centrados en la persona hacia una atención centrada más en la comunidad. Nos estamos quedando sin Zoom, así que si les parece bien, nos volvemos a comunicar antes que termine esta presentación. Bueno, entonces un poco para ir, estos eran un poco el tema de la justicia también y la equidad. Nosotros en bioética un poco trabajamos sobre esto, ¿no? Es decir, y nos hemos dado cuenta ahora que criterios de justicia tienen que ver también con varias situaciones. En primer lugar, con la transparencia. Para que los criterios de justicia sean válidos desde el punto de vista ético y que sean equitativos, tienen que ser transparentes, es decir, tienen que ser conocidos por todos. Este es un fundamento esencial de la justicia. Y también los principios de justicia tienen que generar confianza, ¿no? Yo, cuando empezamos a estudiar el tema de la confianza, me da un poco de vergüenza hablar de esto estando Eduardo del Cerro, que es un filósofo de fuste, pero uno de los pocos autores que yo encontré que trabajó sistemáticamente sobre el principio de confianza fue Luhmann, un autor alemán, y él decía algo muy importante. Él decía, mira, la confianza es uno de los principios más importantes de la vida. Sin confianza ninguno de nosotros esta mañana se podría haber levantado de la cama. Y mucho más en relaciones asimétricas, en las relaciones sanitarias, donde el médico y el paciente, como decía Engelhardt, son dos extraños morales. Entonces, allí donde hay tanta discordancia, tanta asimetría, la confianza es un elemento esencial para construir buenas prácticas en salud, buenas prácticas sanitarias. De manera tal que este es un principio también que nosotros lo vimos como un principio esencial, y también para empezar a volver a trabajar. Lo voy a volver sobre esto al final. Pero esto nos sirvió a nosotros, por ejemplo, para establecer, por ejemplo, criterios de justicia basados en principios de discriminación negativa. ¿Qué quiere decir esto? La necesidad de tratar en forma desigual a los desiguales, la necesidad de tratar en forma, digamos, desigual
aquellos menos aventajados, por eso que los liberales llaman la lotería natural de la vida, que todos sabemos que no hay ninguna lotería natural y que ninguna teoría del derroche permite que la gente pueda comer migajas que se desparraman de la mesa, porque esto es absolutamente indigno y atenta contra ese principio justamente de dignidad. Entonces nosotros para estos principios de discriminación positiva, que esto sí es tratar de forma desigual los desiguales, el primer criterio de triage que establecimos es que los trabajadores esenciales, incluidos los trabajadores de la salud, iban a tener preeminencia, iban a tener un punto en el score para acceder tanto a las unidades de terapia intensiva como al uso de respiradores. El otro criterio que utilizamos vinculado a la discriminación positiva está vinculado a niños, niñas y adolescentes y a personas gestantes. Además establecimos que el triage que establecimos en el Hospital Munich y que luego formó parte de los criterios de asignación, las recomendaciones intersocietarias, establecimos también ahí la necesidad de que sean transparentes, de acceso público y que sean bien preestablecidos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta también que la pandemia fue una oportunidad trágica, como les dije antes, para reconocer los límites de la atención médica, para reconocer la necesidad de readecuar lo que nosotros llamamos el esfuerzo terapéutico. Entonces, tenemos que reconocer que muchas personas que ingresaban a terapia intensiva era el comienzo de esa pendiente resbaladiza que se denomina, digamos, encarnizamiento terapéutico o empecinamiento terapéutico, ¿no? Entonces ahí pensamos que los criterios de ingreso eran muy importantes. No se trata, como se dice, y aún se repite esa frase de ya no hay nada que hacer, sino como decía Paco también, ya no hay nada que tratar. Lo que hicimos hasta ahora no sirve, pero podemos hacer otras cosas, como el control de síntomas, el control del sufrimiento, la atención integral de esa dimensión de la persona. Cuando la enfermedad va ganando, allí lo que cobra relevancia es la significación existencial de esa persona, su experiencia, sus proyectos de vida, sus afectos, la cercanía, sus allegados. Y esto, de alguna forma, es lo más esencial. Por eso también recordábamos lo que decía Trudeau en la epidemia, que la medicina no puede ser considerada como el arte de curar. Podrá ser la posibilidad de intentar curar a veces, pero sin embargo siempre se trata de aliviar a menudo y confortar siempre. Entonces, bueno, aquí les dejo, no les voy a aburrir con todos los criterios que establecimos, que tienen que ver con lo que discurrimos antes sobre estos criterios de asignación, ver quiénes están primero, empezar por los últimos también, como decíamos antes, ¿no? Y también algo muy importante que la epidemia puso que desnudó con esta capacidad que hablábamos antes de desnudar, la necesidad de que todos los centros asistenciales, públicos y privados, cuenten con servicios de atención paliativa o de cuidados paliativos. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes de la salud pública y de la salud colectiva en nuestro país y en el mundo. Hace poco se festejó el Día Internacional de los Cuidados Paliativos y no puede ser que aún hoy muchos hospitales, la gran mayoría, nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos 30 hospitales y solamente 2 hospitales tienen servicios de cuidados paliativos. Y esto no puede ser posible, porque cuando, como decíamos antes, no se puede tratar o intervenir, hay mucho que hacer, por eso nosotros en vez de hablar de límites, preferimos hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico, y esto también creo que es una asignatura pendiente, de la misma forma que los comités de bioética. En la Argentina irrumpieron desde hace muchos años los comités de ética en investigación por, digamos, presión de la industria, por la necesidad de que se evalúen los ensayos clínicos, todo lo que ustedes quieran, pero esto dejó en el olvido la necesidad de que se constituyan comités de bioética hospitalarios, y yo, gracias a Dios, tengo, por ejemplo, un ámbito privado, como es el Sanatorio de Finoquieto, donde tenemos un comité de bioética asistencial que se lo reconoce como cualquier otro servicio y donde todos los trabajadores de la salud acuden a nuestro comité de bioética clínico para despejar cualquier dilema en el que podamos ayudar. Es decir, esto creo que es otra de las asignaturas pendientes. Y para terminar, en la relación asistencial, esto vamos más a lo micro ahora, para los trabajadores de la salud, nosotros pensamos que la pandemia reimpuso la necesidad de tener esa visión compasiva de la medicina. Pero atenti que la compasión no es, digamos, lástima, como se la conoce popularmente,
no es conmiseración. La compasión es ese sentido básico de apertura o sensibilidad frente al sufrimiento propio y de los demás, seguido de ese deseo irrefrenable de intentar aliviarlo y prevenirlo. Todos los trabajadores de la salud, yo creo que atrás de esa vocación, mi hijo siempre me dijo, mira, si querés hacer guita, no te dediques a la salud, decía él, ¿no? Es decir, dedicate a otra cosa. Y yo creo que detrás de la decisión de cada trabajador de la salud existe esa razón de la vocación que es la compasión, ¿verdad? Y como ya nos enseñaba Hipócrates, 2500 años, ¿no? Para ser nuevo, volvamos a los clásicos, en esa isla de Kos, él decía, es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Patch Adams, el famoso payamédico que tanto ayudó a generar compasión, decía, a ningún médico, yo a mi viejo le preguntaba, mi hijo se acaba de recibir de médico, como verán estoy rodeado de médicos, y a ellos no se les enseñó nunca lo que es la actitud compasiva, procesos de escucha activa, procesos de uso efectivo de la palabra. Ya el centurión del Evangelio decía, la capacidad balsámica de la palabra, una sola palabra tuya bastará para sanarme. A los chicos y las chicas que se reciben de médicos, nadie les enseña procesos de comunicación efectiva. Pero fíjense ustedes, quieren evidencia, a los que les gusta la medicina basada en la evidencia, se lo vamos a dar. Es impresionante la cantidad de estudios ya controlados que hay en el mundo que establecen que esa actitud compasiva, el famoso toque, la posibilidad del contacto que la epidemia también puso en crisis con la telemedicina y todas las plataformas digitales, generan mejores resultados y mejores pronósticos en los pacientes. No los voy a aburrir, pero fíjense este último dato. Aquellos médicos que tuvieron la posibilidad de tocar a los pacientes, esos pacientes sintieron que el tiempo de la consulta fue el doble. Miren ustedes el poder balsámico de la presencia. Y también yo lo veo con todas mis compañeras y compañeros del Hospital Muñiz, que desde hace 6 meses es un hospital de referencia para coronavirus. Aquellos trabajadores y compañeros que trabajan con esa actitud compasiva, se ve claramente que tienen menos estrés, menos agobio moral, menos cansancio y menos riesgo de burnout. Por eso yo digo, ni tecnofobia ni tecnolatría. En términos aristotélicos, el justo medio, ¿no? Ser amos de la tecnología y no sus esclavos. Y revisando otra vez las enseñanzas de Paco y de Carrillo, yo creo que esto debe ser una convicción compartida por todos nosotros. La solidaridad en tiempo de pandemia no es la mejor opción, sino que es la única opción. Y como decíamos antes, la pandemia fue una tragedia, pero es también una oportunidad. Camus decía, en el mundo siempre hubo guerras y pestes, y siempre nos toman desprevenidos. Yo espero, queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros, que la próxima epidemia hayamos aprendido esto y que nos agarre, que no nos agarre desprevenidos, que nos agarre un sistema de salud pública robusto, universal, solidario, justo y equitativo, y sobre todo, tener esta convicción tan profunda de que ninguno de nosotros se va a salvar solo. Bueno, perdón si los aburrí. Gracias, Juancho, por esta oportunidad. Para mí es un gran placer estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. La verdad que superaste con creces mis expectativas y las expectativas creo que del grupo compartirán. Ahora, yo pienso que lo ideal sería que se abrieran una serie de preguntas, cuestionamientos, dudas, etcétera. Le pediría a nuestro gran amigo Carlos Apesteguía si pudiera coordinar o lanzar cuestiones así provocadoras para Nacho, a ver si realmente Nacho sabe tanto o es solamente... No es así, ¿no? Yo creo que sería muy bueno. Eduardo del Cerro, que fue tan nombrado, va a tener que decir algunas palabras. A mí me encantaría escucharlo a los dos, a Carlos y a Eduardo, ¿no? Bueno, con eso me dijiste que querés que me calle. No, vos también. Te agradezco mucho, Nacho. Bueno, tomo la posta entonces. ¿Escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, ante todo, no sé si agradecer o qué por las referencias de Nacho exageradas e inmerecidas, sin ninguna duda.
pero me conmovió el recuerdo de Paco, porque esa es una de las frases que más tengo en cuenta y más repito de él. Plantea la solidaridad no como la mejor opción, como la única. Estoy convencidísimo que es así. Y Paco fue el que me lo mostró en forma transparente, categórica. No me queda la menor duda de eso. No hay otra opción, es la única opción, ¿no? Entonces, una breve reflexión sobre esto. Me parece que cuando se suscitan los problemas que se suscitaron, que vos marcaste, Nacho, varios de ellos, el tema de los respiradores es lo más paradigmático quizás, uno piensa que en una pandemia como esta surgen problemas técnicos, que surgen de hecho, y busca soluciones técnicas. Yo me invito y los invito a que pensemos en el fundamento de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Porque toda acción nuestra, todo pensamiento está inscripto en una postura filosófica, cultural, ¿no? Y me parece que acá estamos en un punto donde si aprendemos algo, tenemos que aprender que la solución no puede ser solamente técnica. Aquí hay un sustrato que está por debajo, creo que decía Nacho, lo que decía Paco, que es la solidaridad, me parece. Fíjense que hubo quienes nos enseñaron a no ser solidarios. Margaret Thatcher, de poco feliz memoria, decía, no existe eso que llaman pueblo. Eduardo Galeano, de memoria bastante más feliz, afortunadamente, citando algunos de sus textos, decía que había una tribu americana donde la palabra nosotros aparecía mucho más frecuentemente que yo. Esto marca dos posturas absolutamente distintas. Estamos en una sociedad postmoderna, postindustrial, neoliberal, como queramos llamarla, donde el eje va en torno al individuo. Y de alguna forma, de lo que decía Nacho, nuestra experiencia en esta pandemia, lo que estamos viviendo, nos está invitando a tener otro eje diferente, que es el nosotros. Y me parece que para esto hay que hacer una postura totalmente radical. No creo en posturas intermedias o en cosas a medias. Ese sistema no va. El neoliberalismo es intrínsecamente perverso, no es que funcione mal. Es intrínseca en su misma concepción. De manera que yo no creo en esto, no puede ser de ninguna manera la solución. Y para poder cambiar la cosa me parece que hay que pensar que una renuncia personal a nosotros, por parte nuestra, que somos beneficiarios de un sistema perverso, se da esta paradoja. No creemos en esto, pero somos beneficiarios. Y de tal manera que el otro Levinas, que mencionó Nacho, pase a ser el objetivo principal de mi vida. El objetivo no es ganar. El objetivo es luchar con la dignidad, es librar el buen combate, es morir con las botas puestas. Carlos Apesteguía, tenés el micrófono bloqueado. Bueno, le quería preguntar a Nacho si, porque en su mensaje, digamos, hay un entusiasmo intrínseco para conseguir esta mejor visión de la salud, la enfermedad, la justicia, etc. ¿Y vos creés, Nacho, que esta pandemia nos va a dejar una sociedad mejor, por un lado, o por lo menos un sistema de salud mejor? Gracias, Carlos, y gracias primero, Eduardo, por tu reflexión, ¿no? Me hiciste acordar de Levina. Yo no soy el otro, pero necesito el otro para ser yo, ¿verdad? Así que gracias, Eduardo. Carlos, tu pregunta es absolutamente motivadora, movilizante. Yo soy optimista. ¿Se acuerdan que Paulo Freire hace muchos años atrás decía, la gran esperanza actual es la gran convicción actual es la esperanza, decía Paulo Freire hace muchos años, ¿no? Martin Luther King, sin ir más lejos, decía, si yo estoy seguro que mañana el mundo dejaría de existir, aún hoy plantaría un árbol, ¿no? Y esto no es que uno sea un optimismo frágil, un optimismo, digamos, hasta te diría pusilánime. Yo estoy convencido de que vamos a mejorar. De hecho, a pesar de esa visión crítica que yo tengo
sobre lo poco que se ha hecho por los trabajadores de la salud, un bono de 5.000 mangos que no arregla nada, que prácticamente es un acto, digamos, de misericordia banal, berreta, te diría también. Pero tengo una convicción de optimismo, porque, por ejemplo, te digo, en mi microcosmos, en el Hospital Muñiz creamos en abril un grupo que se llama Equipo de Cuidados Integrales, formado por enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, trabajadores de la salud, porque nos dimos cuenta que solos, cada uno de su lugar, teníamos muchísimas limitaciones para laburar en la pandemia. Cuando nosotros fuimos, y somos hasta hoy un hospital COVID, es decir, tuvimos que tener 2 salas de terapia intensiva, 6 salas de terapia intensiva, un pabellón exclusivamente para COVID, 200, 320 internaciones por día, en los peores momentos, 30 internaciones por día, y ahí nos dimos cuenta de que era necesario modificar. Y creamos esta estructura que se llama ESI, Equipo de Cuidados Integrales, por ejemplo, donde también, ahora que mencionó Eduardo a Galeano, ahí me acordé mucho de Galeano cuando Galeano decía, en lugares pequeños, gente pequeña, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Y esto no es optimismo vacuo. Por ejemplo, desde nuestro lugar, ese lugar chiquito del equipo de cuidados integrales en el Hospital Muñiz, generamos la primera recomendación para el acompañamiento de personas en situación de final o de últimas horas de vida. Cuando vimos que la gente se moría sola, desamparada, desalelada, que eran una de las muertes más indignas que uno podía pensar, evitando la comparación, pero eran muertes desaparecidas. La gente entraba a la UFO, se tomaba la fiebre, las internaban, nunca más veían a su familia, ni siquiera la podían velar, ni siquiera podían ir al cementerio al comienzo. Y fíjate vos que desde un lugar pequeño, gente pequeña, haciendo pequeñas cosas, pudimos generar una recomendación que llegó hasta el Ministerio de Salud, y hoy el decreto del presidente, en el artículo 27 de ASPO, establece el derecho de toda persona a no estar sola en los finales de vida, a ser acompañada. Entonces yo apuesto a eso, apuesto a que algunas cosas crecen desde el pie, como también nos enseñaron algunos uruguayos queridos, y otras tenemos que también reclamar y pedir que vengan desde arriba. Pero soy optimista y voy a seguir siendo optimista, Carlos, a pesar de todo. Yo quiero hacer una observación, una pregunta, ¿no? Comentario. ¿Qué opinás del principio de justicia restitutiva? O sea, aquel que no ha tenido justicia en toda su vida tenga algún derecho superior en el momento en que llegue con otro que ha tenido todos los derechos integralmente disponibles, y la justicia restitutiva. Bueno, también como concepto para el triage. Sí, totalmente de acuerdo. Más que restitutiva, nosotros hablamos de justicia restaurativa, porque lo restaurativo va mucho más allá de la restitución, Juancho. La justicia restaurativa inclusive se da en términos también de principios de conmutación, es decir, y aquí también podemos agregar un debate muy interesante que se dio hace poco, que es la cuestión del mérito, ¿no? De la meritocracia. Un poco de alguna forma está ligado tangencialmente con lo que vos planteás. Pero nosotros, por ejemplo, la aplicación práctica de justicia restaurativa la usamos sin lugar a dudas, por ejemplo, con grupos vulnerables, digamos, con barrios populares, con personas en situación de calle y también con trabajadores de la salud. Porque muchas me dicen, bueno, pero ¿por qué le dan prioridad a los trabajadores de la salud? Porque cuando uno hace juramento hipocrático supone que asume algunos riesgos. Y nosotros decimos ahí que también hay un principio indirecto de justicia restaurativa, porque si vos le das un respirador, una unidad de terapia intensiva a un trabajador de la salud, más rápido va a poder restablecerse y volver al frente de acción. Con lo cual ahí restaurás también una situación de inequidad
porque como decíamos antes, nos faltan trabajadores de la salud, especialmente en el manejo de respiradores. Y la justicia restaurativa para los pobres es esencial. Un ejemplo de justicia restaurativa es que de alguna forma el gobierno tibiamente lo hizo, pero yo creo que debería hacerse mucho más, establecer como servicio público esencial a la conectividad, a Internet. Porque vos fijate que nosotros, que ahora estamos todos en Zoom, fenómeno, todos, estoy seguro que, estoy viendo cuántos somos 50, yo estoy seguro que cada uno de nosotros está pagando una conexión a Internet, sea Fiverr del Telecentro, cualquiera sea, para tener 50, 100 megas y estar trabajando y charlando tranquilamente. Ahora andá acá atrás a Rodrigo Bueno o a la Unidad 21 o al barrio. Es decir, justicia restaurativa también es, por ejemplo, un ejemplo práctico es que el derecho a la Internet sea un derecho humano de cuarta generación. Hoy, con los sistemas, digamos, y con lo que es salud colectiva, salud digital, y medicina digital, un ejemplo de justicia restaurativa es el acceso libre y gratuito a estos grupos, a la conectividad ilimitada. Muy bien, sí, a eso me refería, ¿no? A lo mejor utilicé mal el término restitutiva, pero bueno, era el concepto. Gracias, Nacho. Lo que sí me gustaría que completaras, a ver si ese concepto de justicia restaurativa o restitutiva o restaurativa, como vos lo mencionás, tendría alguna importancia en el momento del triage. Sí. Sí, en el triage, justamente, justicia restaurativa es cuando usás principios de lo que se denomina discriminación positiva. Es decir, cuando privilegiás a aquellos más desfavorecidos, grupos vulnerables o vulnerados, como yo prefiero decir. Por ejemplo, a pesar de que el impacto en el triage en personas jóvenes en el uso de respiradores es poco frecuente, nosotros establecimos, justamente por ese principio de justicia restaurativa, un punto más en el score a niños, niñas y adolescentes y a personas gestantes, digamos, justamente por esa situación de desventaja o de vulnerabilidad. ¿Me explico? Y, por ejemplo, otro principio que utilizamos es no aceptar a la edad como un criterio autónomo de asignación. Recién nosotros utilizamos a la edad y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Santa Fe, en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, pero en Santa Fe, Rosario explota, 97% de ocupación, Santa Fe, 80 y pico. Bueno, ahí lo que se está viendo es tratar de ver cómo se pueden hacer sistemas de reciprocidad, más que de justicia restaurativa, para derivar pacientes a aquellos lugares donde existan situaciones donde no haya, digamos, donde no estén explotados, donde no haya saturación de los equipos. Ahora, ahí tenés que incluir elementos nuevos que tienen que ver con asignación para el traslado. Y aquí sí, la edad y la fragilidad comienzan a considerarse como estrategias de asignación primaria, no secundaria. Me dio el caso de una mujer de 90 años con necesidad de, digamos, de oxígeno, de respiración, que se decidió al final no trasladarla por el riesgo que significaba el traslado y por la necesidad de utilizar ese insumo para otras personas que tenían criterios de recuperabilidad. ¿Me explico? Es decir, ahí lo más importante también ahí, Juancho, es que esas decisiones no las tomen los que están tratando a los pacientes. Porque lo que sí sabemos es que en Italia y en España, aquellos intensivistas, enfermeras y enfermeros que tuvieron que tomar, por ejemplo, la decisión del retiro del soporte vital, aún hoy tienen secuelas y agobio moral tremendamente graves. Entonces, en la estrategia del triage, nosotros establecimos equipos formados por líderes, por médicas y médicos que tengan amplio liderazgo, capacitación, experiencia en la atención del paciente crítico. Ellos, desde lejos, con un sistema digital, toman la decisión y le mandan la decisión a los equipos tratantes. Esto también nos permitió a nosotros sacar un poco el agobio a aquellos trabajadores en la primera línea de acción que tenían que derivar o que tenían que decir que no al uso, digamos, de un elemento escaso.
Yo quería comentar algo. Bueno, primero felicitarte, Ignacio, por la exposición que hiciste, que es fantástica. Y nada, saludar a todos y nada, a Eduardo del Cerro, que lo conozco desde cuando éramos estudiantes. Y nada, me alegra mucho vernos. Una de las primeras charlas que yo escuché sobre ética, te la escuché a vos, Ignacio, y yo en ese momento estaba muy aterrado con la pandemia, y cuando te escuché que vos terminabas la charla diciendo que podía haber algún beneficio con la pandemia, yo decía, pero ¿dónde puede haber beneficios, Ignacio? ¿Dónde están los beneficios? Y bueno, y ahora con tu optimismo lo seguís viendo. Y seguís diciendo que, bueno, que puede haber, y esto del sistema de salud. Y yo, la verdad, soy más pesimista. Me parece coincido totalmente con lo que vos dijiste, que esto de los 5.000 pesos a los trabajadores de la salud es una ofrenda, pero no veo que, al principio parecía que desde el Ministerio de Salud se tenía como una agenda de, no sé, con los médicos cubanos, o con considerar al sistema de salud, tanto público como privado, como un bien público, y generó unos roces que parecía que se venía el comunismo, etcétera, etcétera, y todo eso se fue guardando. Es cierto que las autoridades han hecho mucho de reforzar el sistema de salud, pero el sistema de salud nuestro sigue siendo tan atomizado y desastroso como al principio, y yo no veo que haya una agenda política o en la opinión pública de poner en cuestión al sistema de salud, o ni siquiera de evaluar qué están haciendo en cada municipio, por ejemplo, del conurbano bonaerense, los distintos actores de la salud, porque por un lado sabemos que ahí actúan los hospitales públicos, los hospitales municipales, pero también actúa la obra social, que son 200, y cada una actúa de diferente manera, llevando un poco los criterios de los ministerios de salud, pero cada uno lo aplica como quiere y pone el concepto del ahorro como uno de los conceptos primarios. O sea que yo no puedo ser optimista, no sé. A mí me parece que, a ver, los avances en la historia de la humanidad se han dado a través de la lucha de clases, y bueno, está bien, parece un término como perimido hoy, pero tampoco lo veo, tampoco está muy lejos, estamos en una crisis económica tremenda, o sea, la verdad que no puedo ser optimista, y bueno, y lo lamento, pero bueno, es así. Muy bien, Carlos. Mira, Carlos, yo no voy a intentar evangelizarte, pero voy a hacer el esfuerzo. Yo coincido con vos en que esto, por eso yo decía la capacidad de desnudar de la pandemia. Tenemos un sistema de salud absolutamente fragmentado, inequitativo y también hay que decirlo, corrupto. Entre el 10 y el 15% de los recursos de salud se gastan, se derivan en prácticas corruptas. Después tenés la fragmentación, la falta de una política nacional unificada, pero yo te voy a decir algo, no voy a dar nombres, pero hay ya muchas iniciativas para un debate post-pandémico en salud que están planteando la necesidad de tener un sistema único, modelos a seguir, modelo inglés, modelo solidario, cuenta única de rentas, que la financiación no dependa más del aporte de trabajadores, porque esto también es insolidario, porque terminan otros aprovechando el aporte de los trabajadores de la salud. Es decir, un sistema único, universal, financiado por renta y por participación fiscal en el 100%, y un sistema universal, solidario, donde existan, por ejemplo, como el sistema a seguir en inglés con algunas, adaptaciones, con un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias, con un sistema que permita, tener una universalización, una globalización, donde vos tengas un programa médico obligatorio basado, en la evidencia y en las necesidades de la gente y no en la necesidad de la industria. Yo creo que, como te decía antes,
el sistema de salud argentino, fragmentado en 3 subsistemas, absolutamente corrompido, no tiene más futuro. Yo en ese sentido soy optimista. Y yo te aseguro que hay iniciativas y que esto de alguna forma va a empezar a cambiar, y ya hay personas, compañeras y compañeros que están trabajando en la propuesta de un sistema único solidario de salud en la Argentina. Esto no puede seguir igual, no hay forma, porque aparte no va a resistir, no hay forma de que resista. Bueno, voy a hacer otra pregunta. Al final somos varios los coordinadores, Carlito Apesteguía. No, pero déjalo a Carlos Apesteguía un poco, a ver que está Bueno, lo dejo. Está muteado el tipo, mirá. Porque complete. Bueno. No, yo estaba antes intentando animar al resto del público a que dirija las preguntas a Nacho. Pero sobre esto último que estaban diciendo, no estamos perdiendo una oportunidad en el sentido de ser más integradores, que el sistema de salud se ocupe en este momento de pandemia con un criterio más integrador de poder disponer de los recursos que existan al margen de a qué subsector pertenezcan en relación al paciente que los necesita. Algo de eso se está haciendo, pero muy tibiamente y en una medida relativa, ¿no? ¿Qué te parece, Nacho? Sí, totalmente, Carlos, totalmente suscribo lo que vos decís. No es que haya poco, digamos, a ver, Argentina ahora está gastando prácticamente casi el 10% del Producto Bruto Interno, son miles y miles de millones de pesos. Es un paquete de guita, digamos. El problema es que está mal usado. El problema no es que esto es una especie de falacia argumental, que los recursos también son escasos, siempre van a ser escasos, porque la demanda de salud siempre es inelástica. Pero vos fijate, Argentina gasta prácticamente entre el 8, el 9, casi el 10% del Producto Bruto Interno. Costa Rica gasta la mitad, 4 o 5% del PBI, y tiene el doble de los estándares. Argentina tiene mejores índices de mortalidad materno-infantil, tiene mayor cobertura universal. Entonces, acá el problema es, digamos, es estratégico, es político, saber cómo se gasta, cómo se está usando. Aquí en el chat veo que están preguntando también por el tema de los sindicatos, y los sindicatos claramente tienen que participar en la discusión de salud. Pero también los sindicatos, y esto también hay que decirlo, queridas amigas y amigos, nosotros hemos visto en los últimos 20, 30 años obras sociales, digamos, empobrecidas con dirigentes enriquecidos. Y esto hay que decirlo, digamos, esto por ley, las 2 leyes que regulan las obras sociales, 23.660 y 23.661, establecen que no más del 10% de los ingresos de las obras sociales se pueden destinar a gastos operativos. El 90% tiene que destinarse a gastos sociales y de salud. Y aquí vemos que esto lamentablemente se ha invertido y nadie dice nada. Paco también seguramente Eduardo se acordará. O sea que la victoria de la corrupción es cuando nos empezamos a acostumbrar y de ahí a aplaudirla hay un paso. La victoria, digamos, la victoria del diablo está en hacernos convencer de su inexistencia. Entonces esto creo que también tenemos que decir. Los sindicatos tienen un lugar muy importante, muy poderoso, pero tiene que también asociarse a un sistema solidario en donde a partir de una renta universal todos tengan el mismo acceso, sin importar, digamos, el gasto catastrófico de salud en Argentina sigue siendo elevadísimo. Estamos creo que entre los peores 4 de Latinoamérica, el gasto catastrófico de bolsillo en salud. Y esto también es algo que no lo podemos, como decía Carlos, es decir, esto genera pesimismo, pero bueno, yo creo que esto es que así no va a resistir. Bueno, Juancho, queda 1 minuto y nos borramos todo, me parece, ¿no? No, nos conectamos otra vez. Ah. Porque, no, bueno, porque tampoco Sí, podemos... yo largo una pregunta para Nacho, para que conteste ahora después que volvamos, y es sobre la media sanción de la ley de vacuna. Si podés aclarar algunas cuestiones relacionadas a la relación, ahora que se habla tanto de nuestra salvación es la vacuna, de lo único que se habla de la vacuna, ¿qué te parece esa media sanción en diputados
que ya pasó creo que a Cámara de Senadores, sobre la vacuna. ¿Alguna cuestión personal tuya, más allá de la declaración que hizo la organización de la UNESCO, de la que vos también participás? ¿Alguna reflexión más personal? Bueno, así que nos volvemos a conectar. Sí, Ignacio, nosotros somos medio largueros. Ganó Argentina 5-0. Uy, uy, uy. No, Ignacio, nosotros somos medio largueros y hay algunos que demoran en hacer preguntas, pero si le damos tiempo van a aparecer muchas preguntas más y es muy interesante todo lo que estamos debatiendo. Así Sí, que, lo ideal es que participe todo el mundo, che. sí, ya se está largando. Ahora que sabemos que largó Argentina, me voy a servir una aperitivo. Bueno, les cuento brevemente un poco la historia de esta media sanción. Es un proyecto que tuvo aprobación en la Comisión de Diputados, en la Comisión de Salud de Diputados. Luego tuvo media sanción, con una mayoría abrumadora, más de 153 creo que diputados, pero es una ley muy controvertida. Para los que no la conozcan, les cuento 4 o 5 aspectos que son los más controversiales. En primer lugar, la ley declara de interés público la investigación, la producción, la distribución de la vacuna para COVID-19. Esto está muy bien, estamos todos de acuerdo. Esto es una estrategia para que el Poder Ejecutivo pueda también tener más vigor, de alguna forma, en la negociación con la industria. Pero, por otra parte, el proyecto de ley reconoce las presiones de la industria e incorporó 3 elementos que pedía la industria. En primer lugar, lo que se llama prórroga de la jurisdicción, que quiere decir que en las contrataciones que el Estado haga para la provisión de vacunas, se va a poder, cualquier problema que surja con esos contratos se va a poder demandar al Estado en otros países, seguramente los Estados Unidos. La otra cláusula es la indemnidad. Esta es muy, muy cuestionada, porque tiene que ver con que el Estado se va a hacer cargo en algunos aspectos en el caso de que las vacunas causen eventos adversos no detectados en el registro y en la autorización de comercialización. Y el tercer aspecto muy controvertido también es cláusulas de confidencialidad sobre el desarrollo de cada una de esas vacunas. Esto dio lugar a una movilización de varios sectores, entre algunos que nosotros integramos con Juancho, como el capítulo argentino de la Red Bioética, que se hizo una declaración, digamos, advirtiendo sobre estos problemas, porque esto está pasando, va a pasar ahora media sanción al Senado. Pero bueno, acá la gran discusión es la siguiente. Cuando uno habla con diputados y con bien intencionados, inclusive algunos de ellos médicos, compañeros, ellos dicen, mirá, si nosotros, la industria tiene los contratos en el escritorio y no los lleva al ministerio hasta que esta ley no salga. Es decir, acá la idea es sin ganancias, pero tampoco sin pérdidas. Entonces, como la industria no es el Ministerio de Bienestar Social, estas son cláusulas que de alguna forma se aceptan, porque el principio general es asegurar la cobertura, la gratuidad, porque esto va a permitir negociar precio y va a permitir negociar volúmenes. Ustedes saben que inicialmente, lo que se dice hasta ahora, la información que disponemos nosotros es que en diciembre, si tenemos las primeras vacunas, después la parte de producción, hasta marzo van a poder tenerse aproximadamente 750.000, 800.000 dosis, que se van a emplear y alcanza más o menos justo para trabajadores de la salud. Y después de marzo, otra provisión será para grupos de riesgo, y después recién al final, es decir, después de la segunda mitad del año que viene, para población general. De manera tal que un poco la justificación del proyecto que han dado es una justificación, digamos, operativa, pragmática, que supuestamente es darle poder al Ejecutivo y al Ministro para poder negociar con la industria en los contratos que se están por firmar en cuanto a la provisión y a la producción de las vacunas. Aquí la discusión es un poco la discusión eterna entre fines y medios. La discusión sería si
aceptar estos condicionamientos de la industria justifican que tengamos una vacuna para todas, para todos. Un poco ese es el tema. Es una discusión difícil porque acá hay un tema operativo, político, programático que se pone en el medio, donde uno tiene que ver también necesariamente la política real. Todo el mundo ha hecho esto. Inglaterra ha hecho, y la Unión Europea han hecho cláusulas de indemnidad, inclusive asumiendo riesgos de indemnización por juicios. Y yo cuando me preguntaban esto, y lo escribí en el grupo, me acordé de una frase de Gandhi, que a mí me gustó mucho siempre. Gandhi decía, con relación a esta discusión, digamos, ética, al dilema ético de los fines y los medios, Gandhi decía, ustedes ocúpense de los medios, que los fines se ocupan ellos solos por sí mismos, ¿no? Entonces, un poco, Juancho, este es el estado de situación, ¿no? Da para discutir y creo que es una gran discusión porque aquí se mezcla lo ético con lo pragmático y con lo político, con justicia social, con convicciones, con lo deontológico, con lo consecuencialista. En fin, es para discutirlo largo y tendido. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Me parece que hay otra cuestión y es si cada país, o tal vez grupo de países en Europa, no lo sé, va a dirigir los mecanismos de obtención de la vacuna para su gente, o si deberían primar los criterios universalistas para que cualquiera que tenga motivos de mayor riesgo pueda recibirlo con preferencia sobre otros grupos. ¿No? Sí, sí, claro, bueno. Primero tenemos que saber digamos, cuál va a ser el volumen y los costos de la vacuna. Ahí estoy de acuerdo con vos, Carlos. Vamos a tener que fijar criterios de priorización. ¿Quiénes se van a vacunar primero y quiénes se van a vacunar último? Pero también lo que vos decís es cierto. Recuerden que, por ejemplo, OPS tenía un fondo compensatorio y rotatorio para la compra de vacunas, que Argentina la utilizó, ese fondo de OPS. La Organización Mundial de la Salud se asoció con COVIX, una empresa, digamos, una organización no gubernamental, para poder generar también un sistema solidario, donde haya compensaciones para países de menos desarrollo, para países más pobres. Pero bueno, hasta ahora son iniciativas que no han tenido, digamos, concreción efectiva. Por eso, de alguna forma, el Estado argentino se ve en la necesidad de ir generando estrategias de acuerdo con la industria para establecer este sistema de cobertura, ¿no? Pragmatismo es la palabra, ¿no? Claro, uno podría decir, exacto, Carlos, uno puede decir pragmatismo, utilitarismo, pero también otros te van a decir, mirá, es pragmatismo, pero acá se está tratando de salvar millones de vidas. Entonces, es un poco una discusión donde tenemos que tener muy claros los principios y muy claro de dónde atajarte. ¿Entendés? Porque si uno sabe que la industria no es el Ministerio de Bienestar Social, yo creo que un Estado claramente tiene que ser fuerte y tiene que regular. Un Estado que no regula, regala salud. Esto ya lo hemos visto. Entonces yo creo que la clave está ahí, ¿no? En dar instrumentos al Estado y al Poder Ejecutivo para que se puedan hacer fuertes en esa negociación. Ahora, si esto está bien hecho en cuanto a haber cedido a esas presiones de la industria, pero para que el Estado pueda, en base a esas concesiones, hacerse fuerte para discutir volumen y precio, bueno, algunos son optimistas, algunos piensan que esto va a ser beneficioso. Bueno, yo no sé, hay muchas preguntas que se hacen o comentarios que se hacen por chat. Me parece que no todo el mundo utiliza el chat. Si lo quieren hacer directamente, háganlo y me parece más operativo.
Bueno, Parece- no sé qué te parece a vos, a los Carlos, a los dos Carlos, Carlos I, Carlos II. Al Carlos, que no sé cuál de los dos soy yo, pero a este Carlos lo que le parece es que están todos muy callados y que Ignacio nos ha dejado estupefactos, no sé. Todos los días, todas las veces, todo el mundo pregunta y se agolpan a preguntar y ahora están todos muy callados. Suéltense un Bueno, poco. Pregunten, yo voy a vamos hacer por... algún comentario. Dale. No, yo quería decir, eh, referirme al tema de las expectativas de cambio post pandemia. En primer lugar, quiero decirte, Nacho, que te conozco desde cuando tenías 1 año. O sea, hace muchos años que era amigo de tu viejo y te conozco desde que tenías 1 año. Yo tampoco no era muy viejo entonces, tenía 20. No, pero a mí me interesa fundamentalmente el análisis yo no soy para nada optimista con respecto al análisis post-pandémico. O sea, yo creo que pocas cosas, en situaciones así, pocas cosas cambian. Y con respecto al sistema médico argentino, yo, bueno, me acuerdo que cuando prácticamente nos recibíamos de médicos, planteábamos lo mismo, un sistema unificado. Y han pasado 50 años de eso y nada ha cambiado. Y entonces yo la verdad es que no tengo la expectativa de que la pandemia cambie esto. Y tampoco tengo las expectativas de algunos filósofos de europeos que plantean que también va a cambiar significativamente la situación. Esto me parece que en principio es lo que me gustaría comentar. Creo que fue Hernando, ¿no? Hernando, hiciste ese comentario. Nada. Gracias, Hernando. La verdad que te pido disculpas, no me acuerdo de vos, pero bueno, era quizás. Gracias por el recuerdo. Mirá, yo creo que tenés todo Yo el hacía guardia en el muñiz con tu viejo los días martes y desde entonces, bueno, a Adela y a vos te conocí por eso. Mirá vos, la famosa guardia de los martes. No comentés nada de esas guardias, ¿eh? Mirá, a ver, yo creo que tenés. La evidencia corre a favor tuyo, no a favor mío, Hernando. La evidencia corre a favor tuyo. Cuando se intentó hacer el sistema integrado de salud, siempre fue un fracaso tras fracaso. El tema, la diferencia que yo veo ahora es coyuntural y contextual, porque yo creo que la pandemia, digamos, arrasó con todo y arrasó con esta idea de este sistema de salud tan fragmentado. Vos fíjate que hasta el ámbito privado y seguridad social están dependiendo del ámbito público. Es decir, acá se vio la necesidad de tener una interconexión y de tener, digamos, un sistema gradual de interdependencia en los tres subsistemas hasta llegar a conformar un sistema común, ¿viste? Es decir, hasta ahora, es verdad lo que vos decís, en 50, 60, 70 años, no hubo algo que haya hecho, a mí me gusta la expresión de Francisco, cuando él dice, la Tierra está pataleando, ¿viste? Es decir, el planeta está pataleando acá. Claramente no vamos a poder seguir de la misma forma. Mi optimismo está vinculado a eso. Es un optimismo moderado, podríamos decir, ¿no? Perdón, alguien quería hablar. Sino yo lo que quería decir, de manera irónica, es que la peste de fiebre amarilla logró que se creara el barrio norte, lo cual cambios se producen siempre, ¿no? No sé si serán buenos o no. La gente del sur de Buenos Aires se fue al norte. Vos Sí, decís bueno. que la casa de Cristina estaría en Barracas ahora. Claro. Sí, Miguel, ahí.
Yo creo que Nacho, lo que sí me parece que hay que rescatar, la parte optimista, digamos, que yo comparto del planteo de Ignacio, es el que él llamó, creo que ESI o algo así, el Sí, equipo de... ¿eh? equipo de cuidados integrales, ESI. Claro, claro, bueno, nosotros hemos en el Parisien, en el Hospital Parisien, que yo trabajaba, porque estoy cuidando, se creó a caballo de la pandemia un grupo de seguimiento telefónico de los pacientes que están haciendo aislamiento. ¿Podemos ir a comprar una tortita? Sí. Donde se integró por primera vez gente de distintos sectores, con salud mental, con asistentes sociales, con administrativos, y hacemos un seguimiento telefónico improvisado que cubre un agujero que nadie ocupa, pero me parece que eso y lo del Muñiz son los ejemplos de dónde puede venir algún cambio, de que la gente se organice de otra manera. No tengo ninguna confianza en el cambio que postulaban filósofos al principio de la pandemia, de que el mundo iba a ser maravilloso después de la pandemia. Me parece que no. Que para que el mundo sea maravilloso alguien tiene que maravillosarlo, ¿sí? O algo así. Y la pandemia al contrario. Vemos ahora que en Argentina la mayoría no tiene ni canales donde expresarse. Y los privilegiados se expresan más fácilmente. Parece que la pandemia favorece eso. Pero pero a mí, sí en soy coincidencia optimista. con lo que vos decís, Carlos, me parece que, a ver, en los países europeos, incluso en Estados Unidos, hay críticas al sistema de salud. Qué sé yo, en Europa, por ejemplo, con el tema de los geriátricos, y se habló de un geriatricidio. eh, em, y acá está bien, todavía estamos en el medio de la pandemia, es como que el agua todavía está hasta el cuello, estamos ahogados atendiendo casos, pero yo no veo que haya análisis críticos o periodísticos o de filósofos o de la salud pública críticos a nuestro sistema de salud. Tal vez no es oportuno todavía, no sé, pero... y lo que vos decís de que, a ver, que el sistema privado y el de obras sociales se apoya en el sistema público. Y eso ha sido siempre, siempre. Los sistemas privados y de obras sociales no se calientan tanto por la emergencia, saben que en el hospital la emergencia no van a atender mejor. El que estaba más asustado de todos, de los administradores de salud y de los ministros de salud, era Velocopit, porque sabía que tiene más socios Claro. que camas para atenderlos. Y no, ni hablar de lo que puede pasar en las ciudades del interior. La gente que tiene OSDE o que tiene Swiss Medical en el interior, ¿y dónde se atiende? Si hay montones de pequeñas ciudades del interior, que el sistema más sólido es el hospital, municipal o provincial, que de sólido tiene bastante poco, pero las clínicas privadas no tienen nada. Yo quería... perdón. No, quería, ya termino. O sea que para que haya cambio, está bien, el cambio puede venir ¿desde dónde? Desde el gobierno, desde la política o desde las exigencias desde los sectores sociales. Y para que haya cambio desde los gobiernos de la política tiene que estar en la agenda pública. Y yo no veo que esté en la agenda pública una crítica al sistema de salud. Por el contrario, veo periodistas que se la pasan diciendo, nosotros tenemos los mejores médicos del mundo. Sí, pero el peor sistema sanitario del mundo también, y eso no lo dice. Y los mejores médicos del mundo, mierda, sí, para ser los mejores médicos, podés tener muy buenos médicos a nivel individual, pero no hay un médico bueno en un sistema malo. O al revés, en un sistema bueno, los buenos médicos se multiplican y se agigantan. Bueno, nada, esto quería decir. Yo quería comentar un poco cosas que han pasado aquí en Cataluña y en España. Bueno, todos conocen que hubo la gran ola y el gran, digamos, déficit de atención médica, lo que relató Ignacio al principio,
en la cual no se podía tratar a todos los pacientes, y eso originó, digamos, bueno, el gran cierre del país y el control de la epidemia durante, o la aparente control durante un tiempo. En ese tiempo se hicieron, digamos, muchas autocríticas. Yo en una de las charlas aquí presenté muchísimas de esas autocríticas y eran de calado, o sea, eran autocríticas sobre el sistema, sobre la falta de previsión, sobre la desfinanciación, a pesar de que es un sistema, digamos, que tiende más a ser un sistema integrado y garantista. Y, digamos, se hizo una comisión en diputados, se hicieron informes, hubo bastante movilización, digamos, de los medios, es lo que decías, Carlos, ahora, como que ahí no se ve, ¿no? Pero bueno, hoy hay una huelga médica, porque, digamos, si la primera ola fue centrada la atención en el hospital, toda la preparación de la segunda ola, la prevención y el trabajo, digamos, ha recaído, y toda la programación en la asistencia primaria. Pero la asistencia primaria no se ha reforzado. Entonces, hoy en Barcelona hay una huelga de médicos de atención primaria. O sea, hay mucho bla bla, pero después es verdad que no se hace. El sistema argentino, bueno, tiene muchísimas déficits y bueno, el déficit principal es lo que está tan segmentado y demás. Pero aquí, por ejemplo, el sistema está dividido en 16 autonomías, y las autonomías en general también generan problemas. Algunas generan más problemas que otras, hay desigualdad. Digamos que para que se logre un poco lo que dice Ignacio, falta mucho. Hay mucho que trabajar. Y yo creo que en la Argentina hay mucho, bueno, en todos lados, muchos intereses creados, ¿no? Aquí está, digamos, todas las privatizaciones, que no quiere decir clínicas privadas, quiere decir, digamos, segmentar el Estado, o sea, generar subsectores dentro del Estado que dan asistencia. O sea, va muy rápida el capitalismo destruyendo un sistema público, ¿no? Y si no está, ni siquiera está, bueno, habrá que tener un gobierno potente, una ideología detrás muy potente, una gran movilización popular. No sé, yo tampoco soy muy optimista, ¿no? Pero bueno, ser optimista o ser pesimista no tiene ninguna importancia. El asunto es que podamos mejorar lo que hay. Hay una cosa que bueno, no sé, a ver, la pandemia sigue y sigue creciendo, y ahora aquí está creciendo a ritmos agigantados. Y en Argentina igual. Claro, ahora estamos con el triage, pero, y bueno, y con haber aumentado las camas de intensivos y demás. Pero ¿cómo la vamos a parar? O sea, digamos, qué elementos, qué esfuerzos se pueden hacer para pararla? No parece que sea simplemente poniendo más camas hospitalarias, poniendo más camas de intensivo, porque eso se satura, en algún momento se satura. En todos los países, bueno, países más desarrollados se ha saturado. Ir detrás de eso parece como, no sé, un poco inútil, ¿no? O inútil o frustrante, no inútil. No sé si hay algún otro plan, si alguien conoce, si lo están haciendo, si podemos tener alguna esperanza por ahí, ¿no? Porque mejorar el sistema asistencial, pero acá no necesitamos, el sistema asistencial siempre va a ser deficiente, siempre es tardío, siempre es caro, siempre es poco productivo. Una terapia intensiva que se muera el 50% de los pacientes
es muy decepcionante. Vas a gastar muchísimo dinero, pero igual hay que ponerlo en otro lado, que bueno, el plan de aquí era esto, ponerlo en la atención primaria, pero tampoco lo pusieron. Perdón. Yo me temo que nos hemos encerrado en un tema de solución, ni siquiera difícil, de solución imposible. Lo venimos discutiendo hace 50 años. Yo casi preferiría que nos pongamos a hablar de fisiopatología, pero no sé. Me resulta francamente difícil de tener ideas creativas acerca de esto, ¿no? Bueno, pero como decía Ignacio, y como yo lo escuché varias veces, él decía que alguna de las cosas buenas que podía hacer la pandemia era poner en cuestión el sistema de salud y reformarlo. Y en ese sentido que estamos charlando de esto. Y hay algunos más pesimistas y algunos más optimistas, pero bueno, está dentro de la agenda. Lo que pasa es que lo que decís vos, Juan, de Europa y de la segunda ola, y nosotros lo que estamos todavía es con la primera ola que pasó por el AMBA, que le llaman ahora, que sería Capital y Gran Buenos Aires. Todavía estamos con el agua al cuello. Por suerte, por la cuarentena tan importante que se hizo al principio, se pudo rearmar el sistema de salud y eso fue muy bueno. Si no se hubiera rearmado, la mortandad que hubiera habido hubiera sido impresionante. Y ahora esa ola está yendo al interior, y el interior es más débil todavía desde el punto de vista sanitario que Capital y Gran Buenos Aires. Así que nosotros estamos con la primera ola que entró por Buenos Aires y ahora se está yendo al interior, y va a ser tremendo todavía. Y además después, por algunos análisis que he visto, por la cantidad de susceptibles que quedan en el Capital y Gran Buenos Aires, nos va a quedar la segunda ola. Y ahí, bueno, sí, el sistema de salud, la atención primaria, acá la atención primaria, yo qué sé. Nacho, son médicos de consultorio que atienden descoordinadamente. Discúlpame, Carlos, pero me parece que sería interesante que Nacho nos comente cómo está funcionando el Comité de Ética y Derechos Humanos en el Ministerio de Salud de la Nación, de qué manera está contribuyendo, qué bola o no le dan las autoridades. Sería interesante que nos comentes algo de eso, me parece, ¿no? Porque si no, como dice el Andrew, nos vamos a meter en una discusión interminable y no resuelta. ¿Por qué nos comentás algo sobre ese comité? ¿Qué está haciendo y qué futuro le... Bueno, genial. Yo lo único que te voy a pedir disculpas, voy a hablar 3, 4 minutitos nada más porque a las 7 entro en otro Zoom. A las 7, y va a ser el 7º Zoom del día, así que necesito 5 minutos por lo menos para ir al baño. Pero bueno, te cuento, Juancho. El Comité de Ética y Derechos Humanos de COVID fue creado por una resolución del Ministro de Salud. Somos un grupo, digamos, interdisciplinario, formado por gente, digamos, con experiencia en el campo de la bioética, y hasta ahora emitimos 3 recomendaciones. Una justamente sobre criterios de asignación a recursos escasos, otra sobre dilemas éticos en la pandemia, que es un documento original, que es un documento extenso, donde tomamos varios casos, tomamos grupos vulnerados, grupos vulnerables, situaciones, digamos, de migrantes, situaciones de afectación de derechos humanos en pandemia. Y el tercer documento es el de acompañamiento en finales de vida. Estos 3 documentos ustedes los pueden consultar en la página web del Ministerio de Salud de Nación, en la página web, en la pestaña que es Comité de Ética y Derechos Humanos COVID-19. Allí están los documentos disponibles. Están como recomendaciones, digamos, ahí hay una zona gris, porque si bien están subidas al formato del Ministerio, son recomendaciones del Comité, que funciona dentro del ámbito del Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Pero bueno, vos preguntás si nos dieron bola o no nos dieron bola. Bueno, yo creo que sí, porque de alguna forma hay una resolución que creó este comité, y estas 3 primeras recomendaciones están publicadas, y bueno, yo los invito a que las vean en la página. Comentamos en el sistema o el documento de asignación, Juancho.
Pero bueno, eso es lo que hicimos hasta ahora. Y ahora justamente hay una polémica por el proyecto de ley, que tiene media sanción, en donde estamos discutiendo en el comité cómo vamos a reflexionar, digamos, o a discutir con las autoridades sobre la preocupación que nos da este proyecto por los comentarios que hice antes. Esto es en lo que estamos ahora, digamos, embarcados. Así bueno, que, muchas gracias, Nacho, y veo que debemos respetar tus derechos humanos a hacer pipí, y anda tranquilo, los otros nos podemos quedar, y vos hacés las evacuaciones necesarias antes de entrar al otro Zoom. Muchas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Juancho, Nacho. el agradecido soy yo. Ver a tantos amigos realmente me produce tanto placer. Me hubiera encantado seguir con ustedes, pero yo no sé si es digamos, una cosa fuera de foco mía, pero a mí me gustaría poder participar, si vos no lo tomás a mal, en algún momento, y con Mario Wanfeld, que es un amigo también, la semana que viene, si no hay algún inconveniente, me gustaría poder compartir con ustedes algún otro momento, Juancho. O hay que pagar alguna membresía, o si hay que firmar alguna adhesión, mandámela, y si hay un comité, yo estoy dispuesto a someterme a ese comité para que me acepten en el grupete. Yo te voy a mandar el CBU del grupo. Genial. Bueno, muchas gracias. Que es un grupo Chao. abierto y que Gracias están a vos. todos los nuevos invitados. Muchas gracias. Gracias. Nacho.